Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso. En barcos que se estrellen en la nada. Volvemos al aire, 13 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como todos los martes, la señorita Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien acá, con este tema que cada vez que lo pone Pancho, yo me lo cantaría entero. ¿En qué anda, señora? Acá andamos, en un martes medio invernal. No se sabe qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Ernesto? ¿Qué es esto? 1 de noviembre. Ayer leí un cartelito que me gustó mucho que decía la primavera no existe, son los padres. Y dije, ay Dios, qué cerca que estamos de este cartelito. Qué No cerca sé, a que mí me estamos de dijeron este cambio cartelito. climático, qué calor, vamos a vivir abajo de la tierra, no sé qué. Yo estaba esperando eso, no el frío. Yo te sigo y digo, si todo este calor que no está haciendo ahora ¿Te viene después todo junto? viene después todo junto, nos vamos a morir. Es todo lo que quería decir. No nos muramos. Bueno, vamos a Pero lo de presentar la primavera está bueno o no está bueno. Sí. La primavera no existe, son los padres. Ténganlo claro. Bien. Sí, cuántas cosas que nos somos, pensé adosan después, a los dije, padres, también el somos ratón primavera. Pérez, papá Noel, perdón, bueno, apaguen la radio. Somos muchas Ahí cosas, no dejamos- podemos ahí con dejamos todo. de- A la primavera la dejamos porque no la podemos atender. Claro, Acaban muchas- de destruir la ilusión de miles de No, niños no, que no, están y escuchando la bueno. radio. Sí, si están ahí con la mamá y Yo dando ya se vueltas. las destruí a los míos el día que nacieron. Le dije, no soy tal cosa y tal cosa. Así de entrada. Así, de entrada. Y ellos tenían que guardar el secreto, ¿viste? Claro, complicado. Y era tremendo porque los veían a los otros ilusos de creer en todas esas cosas y ellos sabían la verdad. Y bueno, nada, el acuerdo era que no lo podían contar. Pero bueno, nada, les tocó la madre que les tocó, ¿qué va a hacer? Y bueno, ¿Qué va a hacer? igual el regalito venía, ¿no? Venía, no. Tampoco regalito, no, pobre 25 no, regalito no, el 25. Hay otro cartelito que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que dice, después de los Reyes Magos y el ratoncito Pérez, hoy he sentado a mis hijos y les he contado que soy yo la que cambia el rollo de papel higiénico. Han flipado. Esa es muy buena. ¿Viste Bueno. la época donde los pibes se creen que el papel higiénico no sé, se reproduce solo, Sí, sale sí, de un sí. azulejo? Sí. Si pone, cambia el rollo. Bueno, ese día los senté a los dos, les leí esto, se tentaron y a partir de ahí cambian el rollo los chicos. Muy bien. Han mejorado. Bueno, vamos a hablar de nuestra invitada del día de hoy, que ella debe estar del otro lado escuchándonos. Se trata de Silvia Paglietta. Silvia es licenciada en Letras y profesora egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde hace más de 30 años se dedica a la realización de experiencias vinculadas con la lectura en sectores populares. Es autora del proyecto Grupo Catán, desde donde se generaron múltiples propuestas de promoción de la lectura, especialmente en el conurbano bonaerense. Es autora también del proyecto Corredores de Lectura, una experiencia en el campo de la mediación que se realiza desde 2013 y de Leer en Familia. Como docente se ha desempeñado en las distintas ramas de la enseñanza, dictando clases en institutos de formación docente, especialmente en el área de prácticas de la enseñanza en la carrera de letras, educación primaria y educación inicial.
Como capacitadora ha participado de distintos planes de promoción de la lectura, dictando cursos en provincias argentinas y también en el exterior para niños y para adultos mayores, acompañando el programa de Abuelos y Abuelas Lee Cuentos en el marco del Plan Nacional de Lectura, donde participó durante 10 años. Dirigió la Estación de Lectura Ernesto Sábato, desde donde lanzó diversas experiencias para viajeros y para público permanente, articulando grupos de docentes, padres y capacitadores populares. Desde este espacio dirigió también un programa de radio. Ha codirigido la investigación, acción, comprensión lectora en niños y jóvenes en la Universidad de Lomas de Zamora con la doctora Nélida Moschetto entre los años 2007 y 2013. Se ha formado además como titiritera y narradora. Como titiritera es autora de Don Quijote y la aventura de leer y de Minotauro, ambos espectáculos presentados en el Museo Argentino del Títere, donde colabora desde el 2003. Es autora también de la historia del Museo Argentino del Títere, texto escrito en colaboración con Sara Bianchi en el 2007. En tanto narradora, formada con Ana María Bobo, ha presentado espectáculos en Colombia, Buga y también en distintas provincias de la República Argentina. Ha contribuido también a la formación de grupos de alumnos narradores en distintos institutos de formación docente. Se forma en el área de juegos teatrales con Norberto Vasco Freisco en el proyecto Volver a los Pibes. Como escritora ha publicado en el país y en el exterior, siendo sus últimos textos Noches de Laguna Llena, 2011, editorial Abrancancha, Construyendo Lectores, 2011, editorial Latin Book, Poética del Desamparo, 2013, editorial Imago Mundi, texto homenaje a Mane Bernardo, sí, leí bien, fundadora del Museo Argentino del Títere, Cuentos de la A a la Z, 2016, editorial Abrancancha, Clubes de Lectura, editorial Homo Sapiens, 2016, Con este sí, con este no, editorial Kipu, 2016, Historias para abrir el telón, Aike, 2018, y distintas participaciones en antologías y revistas. En 2019 se publica Flor de Diario, editorial Abrancancha, con ilustraciones de Rocío Arozarena. En 2020 publica La forma de envolver el río, primer poemario, por la editorial Barnacle, y Territorios de lectura por la editorial Homo Sapiens en 2021. Ha recibido menciones en Alija, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, primer premio Cuento Breve de Ciencia Ficción y Fantasía en 1994, y ha resultado finalista en el Premio Sigmar en 2008. Se desempeñó como coordinadora del Plan Nacional de Lectura y actualmente coordina clubes de lectura y de escritura, teniendo ya una primera publicación, Baribaires, 2021, editorial Barnacle. Acompaña el nacimiento de los clubes de lectura en Montevideo, Uruguay, invitada por la Embajada de España. Prepara, bajo la clínica de Osvaldo Bossi, su segundo poemario, Pescadito Rojo, ediciones del DOC, y es un curriculanazo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy asustada también de lo que están leyendo. Es tu vida. Sí, la verdad que sí, bueno, mucho gusto de estar entre ustedes hoy. Bueno, un placer. Bienvenida Silvia, Ivana te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Es un montón eso que leyó Juliana, es un montón. Sí. Una Es mucha vida. vida. La verdad que sí. Uh-huh. Silvia, y esto que decimos es una vida dedicada a la lectura, a la promoción de la lectura, a la escritura. Digo, tuvo en algún lugar un comienzo. ¿Cuál fue ese comienzo? Ay, bueno, ese comienzo, creo que tiene que ver con, en particular, como una mirada desde mi maestra de sexto grado, que me dijo para un fin de año, una maestra que queríamos mucho, vos vas a ser escritora. Y esa distinción que hizo ella, por un lado, eso de que de alguna manera una persona te está acompañando, y por otro lado, la escasez de libros que tenía, ¿no?
que hicieron que los que tenía los leyera, los releyera, y que me encontrara dentro de esos libros como mis amigos, como encontrarme con mis amigos y mis amigas. Por ahí anduvo, por los 12 años, 13, por ahí. Qué importante esto del acompañamiento, ¿no? Del maestro, del docente, cuando registra esta vocación, ¿no? Inminente de escritor en un niño. Tremendo, porque además no conocíamos los autores, no existía esto de que el escritor iba a visitarte a la escuela, la biblioteca era encontrarnos con libros todos forrados de azul. Entonces, el valor de lo que ahora nos reímos como consigna, ¿no? Que es hacer una composición, y todo lo que yo ponía cuando hacíamos esas composiciones, lo recuerdo, ¿no? Como la letra, la idea de agradar, de que yo después lo pudiera leer a los demás, era como muy, muy gratificante, a pesar de que después uno hace su recorrido hasta que vuelve, ¿no? ¿Cómo es eso de hacer el recorrido hasta volver? ¿Qué Bueno, recorrido y a dónde se pertenezco, vuelve? claro, no, digo que después hice la secundaria, después en la universidad hice la carrera de letras, que me alejó totalmente de lo que es escribir, porque bueno, se impusieron los modelos, conocí Borges, Cortázar, no sé cuántos autores, estudié latín, griego. Claro, uno lee Borges, Cortázar y empieza a esconder lo que había No, escrito, ¿no? exactamente, eso. No escribí Y nunca más. después creo que trabajando como profesora también seguí ocultando, ¿no? La idea de que, no sé, yo recuerdo la pasión con la que les leía a los alumnos Huidobro, Vicente Alexandre, Oliverio Girondo, y era la pasión que ponía por esas primeras prácticas docentes, pero también era el enorme placer que me producía a mí eso, ¿no? Hasta que ya más próximo, después tuve como 20 años dedicada a la literatura infantil y juvenil, y también entré en esa cápsula, y ahí fue cuando empecé a escribir, y después entrar en otra, poco a poco en otra, que no sé si será la definitiva, pero que es siempre esto de entender que leer no es un acto solitario, sino que es un acto solidario, y ahí fue que trabajé en el ministerio y empezamos a darle forma a los clubes de lectura hasta donde pudimos, y después yo seguí formándome en eso, ¿no? Vos decías, ¿volví a dónde? Como la idea de que, por ejemplo, en mi caso, siempre tuve que trabajar, y pertenezco a una época donde justamente ayer lo hablaba en uno de los clubes a propósito de que estamos releyendo Tuya, porque como trabajo también el tema de mujeres que leen, Tuya creo que salió alrededor del 2005, y contábamos que habíamos defendido a esa mujer que tenía que trabajar, atender la casa, postergarse y vivir para un marido. Y cómo ahora estas mujeres que leen, entre las que me incluyo, hemos salido de esa situación y hemos vuelto a un estado de libertad que, por lo menos desde la época a la que pertenezco a esta, pero digamos en la que entendí que había que casarse para salir de la casa, y que había que destinar tiempo para las tareas de la casa y demás, siempre era como salir y un entrar de la literatura, hasta que en los últimos 15 años ya, bueno, ya Con alcanzamos uñas y dientes. Ya te sentaste en la literatura. Exacto, pero también
también pararme en un lugar de militancia, de entender que hay que cambiar verdaderamente de perspectiva, que hay que pensarse como un militante de la lectura y trabajar con los que no lo pueden hacer. Bueno, pararnos, por lo menos yo me paro bastante en ese lugar. Coincido plenamente con lo que decís, ¿no? Uno tiene el privilegio de haber accedido a ciertos bienes Sí, culturales y bueno, ese privilegio debe volver de alguna manera al sí. territorio de pertenencia original que son todos los seres humanos que nos Sí, rodean, ¿no? en ese sentido, sí, yo me siento como muy en eso, muy territorial y no creamos que, no creamos esto de que todas las mujeres pueden elegir su tiempo de lectura. Todavía escuchamos, si no me ocupo, la casa se viene abajo, ¿quién se va a ocupar de las chiques? ¿Quién pone el papel Al hombre hay higiénico, que como decía atenderlo, Bebe? todavía, sí, perdón. ¿Quién cambia el papel higiénico? Digo, recuperando un poco el Sí, las chiste que estaba hacía hoy escuchando. Ivana. Me encanta eso que dijeron. ¿Quién repone el papel higiénico para que una tenga el tiempo, ¿no? De lectura, por Claro, ejemplo. ¿y quién toma esto de, también hablábamos a propósito de tuya, que era lo que comentábamos ayer, cómo, cómo según donde te pares, decís, bueno, pobre Mina, la engañó el marido, bueno, de alguna manera tiene que reparar. Y cómo el gran protagonista de esto que ha hecho Piñeiro, que siempre trabaja mucho apuntando para la clase media, este dolor de la clase media cuando se le desbarrancan los valores, ¿no? Entonces, probablemente yo haya formado parte también de esa estructura, ¿no? Eh, y, ¿A qué te y referís siempre con haciendo, esto de los dolores de la clase media cuando se les desbarrancan los valores? claro, ¿Cómo sería viste, eso? se desbarranca, por ejemplo, o sea, delatar al marido, como era en el caso de esta protagonista, delatar al marido era perder la escuela privada, era perder la buena ropa, era perder la buena comida, era perder lo que decían los demás. Entonces, de alguna manera necesitaba como cubrir a ese marido, que era como también protegerse ella. Digo, qué lejos que estamos ahora, cómo, no qué lejos estamos, sino cómo nos vamos alejando día a día de esos modelos y vamos desarrollando otras libertades y otros tiempos. No sé, cuando hablamos del, del espacio privado, el cuarto privado, ¿no? El famoso cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? El cuarto propio, digo, y yo leo un poco de mujeres que leen, digo, vayamos a leer a nuestro cuarto propio, llamaremos cuarto propio al espacio donde estamos a solas con lo que queremos hacer, leer. En estas interpretaciones que hacemos, que el cuarto propio sobre todo sea el recorte de tiempo que hacemos para nosotras, ¿no? El espacio donde vos podés desconectarte del devenir, ¿no? Desconectarse y entrar abrir la puerta de lo que es encontrarnos con un libro o con la escritura, ¿no? No es lo mismo escribir aceptando la interrupción permanente a decir tengo un espacio de escritura, ¿no? Me refiero fundamentalmente a eso. Hoy mencionabas, para volver un poco al territorio de la escritura, que cuando te empezaste a meter en literatura infantil y juvenil, empezaste a escribir otra vez, ¿no? Después de la formación académica, de dedicarte fuertemente a trabajar como capacitador y demás, dijiste, yo cuando me metí más fuerte con la literatura infantil y juvenil, empecé a escribir. ¿Qué crees vos que habilita? Porque
lo voy a hacer como ley. Casi siempre la literatura, la cercanía a la literatura infantil y juvenil habilita al escritor. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, no lo sé, pero en mi caso, yo había hecho una licenciatura con Lidia Blanco y Graciela Guariglia, y como formándome en algo que desconocía, que era la literatura infantil y juvenil. Tuve una formación ahí bastante intensa, conocí una enorme cantidad de escritores, y ahí conocí la obra de Gustavo Roldán. Y Gustavo Roldán fue realmente como impactante para mí, porque además Gustavo Roldán decía ideológicamente lo que yo quería decir. Yo sentía que era una voz que hablaba para adultos y para niñas, para las infancias, y creo que fue ese el camino, porque después yo escribí una historia, la primera, Noches de Laguna Llena, que está en Abrancancha, donde tengo la mayoría de la literatura infantil publicada, y entonces tomé clases con él. Y eso para mí fue como definitivo. Fue encontrarme con un autor durísimo, fue encontrarme con que lo que yo escribía no era maravilloso, sino que tenía que tener muchísima corrección. Fue muy duro, muy duro, muy duro, pero fue verdaderamente el camino, la persona que me llevó a la escritura. Sin dudas fue él, ¿no? Qué importante esto que decís, Silvia, digo, ¿no? Después de haber tenido una formación académica de cierto renombre, vamos a ponerlo así, para decir algo. Digo, igual tuviste que acceder a alguien que escribía para poder escribir literatura, ¿no? Mira, me ¿Son acuerdo de una territorios cosa. distintos o qué pasa ahí? Sí, me acuerdo de muchas cosas que él me dijo, pero la primera vez que fui a verlo, yo tenía todo completo, el texto escrito, que era como una especie de novel, donde yo había tomado una idea había pasado un día en la Laguna de los Padres y había estado mirando los animales, y bueno, yo también soy bonaerense, he vivido en muchos pueblos, ciudades de la provincia de Buenos Aires, y entonces me sentí inspirada, palabra que después aprendí a borrar, pero bueno, en esa época me sentía inspirada. ¿Por qué? Perdón, Entonces me puse a escribir. ¿por qué Sí. aprendiste a borrar esa palabra? No, digo, porque la verdad que si uno va a esperar que venga la inspiración, la escritura es trabajo, no es que a ver cuándo me vendrá la inspiración, ¿no? Además, en general te agarra desprevenida, ¿viste? Te agarra, qué sé yo, en por eso, situaciones que básicamente no puedes escribir. es laburo, es sentarte, trabajar con una idea, desarrollarla, básicamente corregir, revisar, hacer clínicas. Pero bueno, yo fui con una soberbia increíble, porque además yo sentía que sabía mucho de esos animales, entonces empiezo a escribir la historia. Venía también de amar mucho todo lo que tenía que ver con la literatura italiana, y había armado una cosa como interesante, como de voces y demás, pero suponete que hablaba el Tero y yo explicaba quién era el Tero, las características, y así con cada uno de la Gallareta, bueno. Entonces el tipo me dice, el tipo es Gustavo, ¿no? Me dice, pero vos venís acá como escritora o venís acá como la maestra que tiene que dar una clase. Yo me quedé helada porque, porque primero digo, qué coraje que me dice esto, y Qué acto dolor, seguido, ¿no? Qué dolor en el ego.
Ay, no, fue tremendo porque em, me pasó, fue como un golpazo, ¿no? O sea, y todo lo que llevaba escrito se redujo a la mitad, porque después, por ejemplo, tenía cosas de metáforas, que yo sabía que tenía que poner mucha metáfora, muchas cosas de eso, y él me decía, por ejemplo, dibujame esta metáfora, ¿qué quisiste decir? Y no podía, porque no sabía qué había escrito, qué era eso que sonaba lindo y no tenía la manera de explicarlo. Así que bueno, después de ahí él me planteó mucho algo que a lo mejor no estoy tan de acuerdo ahora, pero me planteó mucho el tema de encontrar la voz, que era algo bastante parecido a encontrar el estilo. Y me dijo, te vas a dar cuenta cuando lo encuentres, te vas a dar cuenta. Bueno, ahí fue que después seguí escribiendo con él otras cosas. Sí, tengo de esa época textos inolvidables, no sé si son como los que escribo ahora. Y después cuando me empezó a ver bien, que andaba bien, me dice, bueno, un escritor tiene que saber que nunca tiene que colgar el cuadrito. O sea, nunca tenés que sentir esto de que con esto llegué a la cumbre y cuelgo este diploma de lo mejor escrito. Fueron pocas cosas así, pero de una intensidad que creo que fueron para siempre. ¿Con quién más hiciste taller o clínica? Mirá, después, como me interesaba toda la parte social, que es la misma que me interesa ahora, también con la misma intensidad, hice una maestría en ciencias del lenguaje y ahí estuve con el equipo de Bratovsevich Rodríguez y con otra grande, no me alcanzan las veces que diga grande, que Maite Alvarado. Y después ya más cerca ahora con Osvaldo Bossi, con Cabezón Cámara, con Julián López, en términos ya de clínica, ¿no? O sea que uno necesita quien lo lea. Sí, qué bueno eso, ¿no? La diversidad de maestros, porque cada uno Sí. va sumando, ¿no? Distintos aspectos. Sí, son momentos, cada uno yo creo que aporta, por ejemplo, con Susana Rodríguez, que ya, por supuesto, no está en este plano, pero ya no tomaría clases con ella, porque no es el recorrido que quiero hacer, esto de escribir sintácticamente bien y trabajar desde ahí. O sea, ahora me interesa la ruptura con la sintaxis. Bueno, pero o sea, anda a es otra... saber dónde estaría esta profe hoy, o esta escritora hoy. ¿Por dónde andaría? Esta profe ahora estaría escribiendo ensayos. Claro. Claro, esta cosa de las consignas, las técnicas, que yo también, como yo doy talleres, yo tomo mucho de toda esta gente y básicamente tomo del grupo Graphein, que para mí es un grupo fundante también, entender que la escritura es un espacio de resistencia, pero que también es un espacio de herramientas y de ver qué pasa con esas herramientas, cómo ayornamos las herramientas, o sea que también me interesa muchísimo esa línea, ¿no? Silvia, vos decías, yo tomé talleres y también doy talleres. Digo, ¿crees que haber tomado talleres te devuelve diferente dando talleres? ¿Crees que las dos cuestiones, digamos, terminan también alimentando tu propia escritura o no? Mira, qué interesante la pregunta y qué linda, porque creo que la desarrollo en uno de mis libros, que es, ¿quién coordina los talleres? Y cómo nos formamos para dar talleres. Los escritores
transmiten su experiencia, y sobre todo los escritores que a uno le gustan mucho, uno está como desesperado en saber lo que nos dicen sobre nuestra obra, porque hay como una cosa de mucha amorosidad hacia ellos. A esos autores que coordinan talleres no les pido nada yo, pero digamos, en la coordinación de talleres, que podríamos decir, extender un poco esta conversación para un espacio que me gusta muchísimo a mí, que es trabajar para los institutos de formación docente, digamos, para donde están orientados también mis libros de divulgación, los que salen por Homo Sapiens. La idea es que hay que formarse como coordinador. O sea, Totalmente. no es porque te sentás y das una consigna, sos el coordinador de un taller. Sí, o lees un fragmento de X autor, digamos, eso no es Exactamente. suficiente. O sea, uno como lector puede hacer, como lector, ¿no? Puede hacer rondas de lectura, hacer trabajos con la lectura, todo lo que, digamos, lo que nos habilita como lectores, pero para acompañar procesos donde tengo la enorme responsabilidad de ver si esa persona va a tirar del hilito de su palabra, de su escritura, y tengo el compromiso de acompañarlo, es algo realmente muy serio. Y me parece que bueno, que ahí hay que tener cuidado con quién uno se pone. Y, ¿no? O como hace muchos años se trabajaba en las escuelas el aula taller. Entonces, decíamos, ¿no? Que en el aula taller había que obtener un producto y que el producto era un texto. Y entonces se escribía cualquier cosa, ¿no? O sea, como qué proceso es el que se va a poner en marcha. No es que yo invento una consigna y mirá qué bárbara que estuve con lo que inventé. No, detrás de la consigna hay un campo teórico y uno tiene que ser severo en eso. Coincido. Ahora, pregunto, todas estas posiciones, digamos, como coordinadora de taller o como tallerista, ¿crees que retroalimentan tu propia escritura? Digo, ahí explicabas un poco como tallerista sí, porque te fueron dando distintas herramientas. Lo que pregunto es, ¿ser coordinadora de taller te vuelve a vos hacia tu escritura de otra manera? No lo siento así, sí, no, la verdad que no lo siento así. Lo que sí siento es que cada vez que pienso, digamos, los talleres que yo doy son talleres que se llaman Leer para Escribir, donde siempre lo que quiero es garantizarme una lectura para después escribir, y me sirven, digamos, como escritora, esos trabajos de los participantes, las participantes, me sirve para ver cómo si uno pone bien una consigna, no hay, que es algo que sí me sirve para mí, no hay género, no hay formato, no hay nada, ¿no? La persona logra hacer un trabajo con la palabra liberada de esas estructuras. Para eso sí me sirve. Sí. Bien. Sí. Además de trabajar como coordinadora de talleres, como escritora, además haces un trabajo de promoción de lectura. Y ahí quería preguntarte, un poquito lo dijimos al inicio, ¿por qué? ¿Por qué Bueno, la un poco narración también, oral? ¿Por qué la promoción de la lectura? ¿Por qué los títeres? Digo, son todas actividades que de alguna manera se abren hacia lo social. sí, eso viví muchos años en Matanza, en González Catán, donde creo que al día de hoy no hay librería de libros, solo de libros, y siempre tuve esta idea, como egresada de la Universidad de Buenos Aires, que hay un algo de devolución y hay un algo del compartir y de sentido, ¿no?
de lo que uno hace compartiendo con les otros. Entonces, para mí, siempre que hablo de mis lecturas compartidas. No me imagino con un libro que no lo hablo con nadie, ¿no? Y además, como yo también vengo de un espacio de ausencia de lectura, es un poco también acompañar esa infancia donde qué valor tenía el prestar libros, el compartir, y sentir también que permanentemente hay que peticionar para que nuestro Estado, que ya lo tiene como política la lectura, contribuya a la lectura, ¿no? Eso me parece un camino para la vulnerabilidad, un camino que es el ABC. O sea, por supuesto, comer, dormir, pertenecer a la sociedad, aunque es una estructura capitalista, pero no salirnos, entender que hay una lógica que impone el sistema, que es así, y que nosotros podemos, con las lecturas, contribuir a que esa base empobrecida sea menor, ¿no? O sea, no pretendo salirnos de la estructura capitalista porque es imposible, pero sí plantear como acto de la pequeña revolución de cada día el compartir la lectura. Me hiciste acordar a un libro que ahora no me acuerdo el nombre, de Michel Petit, que dice, bueno, leer un libro en la marginalidad, digamos, ¿por qué los chicos no leen? Sí. Bueno, porque es una amenaza a todo un sistema de valores. Claro. Y nada, es un cuerpo echado que no hace, que no se conecta con los que están alrededor, y eso termina siendo amenazante. Qué importante es, digamos, que bueno, vos trabajás en el aula, cuando uno da clases y de repente, nada, encontrás un pibe que te dice, yo voy a seguir leyendo esto en mi casa porque no aguanto hasta la clase que viene, o le brillan los ojos o se ríe, ¿no? Más allá de todo el contenido que uno pueda dar, lo que produce la literatura en una persona, sí, desde lo emocional. Una cosa que yo ya sigo trabajando, pero en otros espacios, pero digo, lo importante que es, y que es un debate que siempre nos debemos, porque en la formación docente, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Generar conocimiento sobre la enorme cantidad de obras que hay, y conocer la teoría literaria y hacernos las preguntas desde la semiología, la semiótica, la lingüística, etcétera, o generar espacios de lectura, ¿no? Donde ese futuro docente se enamore de esto, que es una práctica que nos pertenece a todos y a todas, ¿no es cierto? Es una práctica que va más allá de las clases sociales, que puede ir más allá. Entonces, yo me fui del trabajo de los institutos con esa pregunta, ¿no? Lo mismo pasa con la narración. O sea, ¿leemos teoría acerca de la narración o nos formamos como narradores y nos ponemos a contar cuentos? Indagamos sobre las teorías de, no sé, leemos a Martín Cohen en su campo teórico. Escribimos desde la vanguardia, claro, ¿no? Eso, ¿viste? Y el tiempo no alcanza, el tiempo verdaderamente no alcanza. Escúchame, el tiempo que no va a alcanzar es el de esta entrevista, porque yo hablaría con vos 100 días más, es tremendo, pero primero no quiero dejar de elogiar los bombones que haces porque son muy ricos. Esto para el público, que lo sepa, hace unos bombones muy sabemos ricos. nomás porque no lo probamos, pero bueno. Y nada, otro día vamos a seguir charlando, obviamente, porque seguramente se venga algún libro nuevo ahí. Pero bueno, la verdad que la entrevista es fascinante, yo seguiría hablando 30 días más, pero acá el público pidió, en el posteo de Instagram, Pescadito,
y Sí, alguna parte de Dudú. hay alguna parte de Dudú. No sé, Bueno, pidieron eso. ¿Vos ahora o te servís a tu público o los molestás y lees otra cosa? no, mirá, voy a leer algo de Dudú, que es un libro que estoy en vías de publicación, digamos, que se llama La bala bajo el paladar, que es la historia de, digamos, esto que decíamos de los cruces de género, ¿no? Ujú. Está escrito en verso y, y de alguna manera narra la historia de una mujer que se queda sola y que dialoga con su gato en este planteo del giro animal, ¿no? O sea, salir del lugar de lo antropocéntrico para conversar con el gato. Bueno, spoileándome a mí misma, voy a leerles el último poema, el 41, que lo leo y dice así. ¿Qué podría hacer yo con ese sueño, Dudú, cuando ya te habías ido y todo era no encontrarte en nuestro departamentito del pasaje Las Flores? Por eso decidí no despertar y quedarme ensoñada en los placares. Yo sé que no se hace. Entre las medias no se hace. Entre las sábanas que una amiga plegó. El aire, se había ido el aire por alguna alcantarilla del deseo. ¿Lo estás escuchando, Dudú? ¿Estás aún en los escasos metros donde el alma pesa 12 miligramos? Estás ahí, escucho tu ronroneo, o me equivoco. Habíamos dicho que las palabras se podían ir a buscar a la Alameda, a la ruta, entre los autos, en las estaciones de servicio. Morir, eso no se hace, Dudú. No encuentro la lámpara. Tengo miedo de bajar por la escalera. ¿Vas a aparecer? ¿Estoy soñando? ¿Nos vamos a encontrar en los maulliditos y comeremos muchas veces en la mesa redonda que da al patio? Saldremos a cenar y pondrás un mensaje bajo mi plato. Mira para allá, dirás. Y después, cuando el mozo levante el plato, encontraré tu voz, es decir, tu letra. Que los sueños no te quiten el aire, que no te quiten el agua. Habrás empezado a reír. El fuego, que no se vaya. Harás un ademán, tu mano, un cuchillito acogotándote. ¿Te habrás ido, Dudú? Hay un rumor de pasos abajo. La puerta, el picaporte, la alacena, los platos, una bandeja, tazas. ¿Quién pone la mano sobre los sueños? Silencio, Dudú, estoy llegando. Ahí. Tremendo, tremendo, Silvia. Nos queda pendiente pescadito, pero contale a los lectores, a los oyentes, dónde pueden conseguirlo. Librazo, Bueno, les digo. Consigan ese pueden libro. escribirme a mí por privado, mi Instagram es spaglieta, o pueden escribir a Ediciones del Doc, que Bien, también les contestan. bien. Silvia, te Creo que queda. se vende por acá en Hernández también. Bien, bueno, ahí atentos, consíganse pescadito porque es un Sí, librazo, librazo. gracias. Mil gracias por nada, por sumarte a este espacio extraño, un martes a las 11 de la mañana, hablando casi una hora completa de literatura. Bueno, la verdad que estoy encantada y bueno, siempre dispuesta a compartir. Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa. Un abrazo, Silvia, muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí pasaba. Creo que de las que yo recuerdo, la más visceral tiene una cosa muy de docente, ¿no? Sí, ese apasionamiento. Tiene una cosa muy y no quise interrumpirla, ¿no? Pero seguramente podremos en otra charla charlarlo. ¿Qué tema cuando nos metemos también en la educación, en lo polar, ¿no? Esto o aquello.
le iba a decir que por ahí había lugar para un poquito de cada cosa, ¿no? Que hay que dejar de pelearse con esta cosa de o esto o aquello. Sí, depende como de cada uno, ¿no? Justamente, donde se también, posiciona. La vi tan apasionada que dije, no, esto yo acá no me meto ni un poquito. Gracias, Juli, como siempre. No, por favor. 57 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Juliana Chacón en Kilómetro Cero.